Orquídeas al óleo, técnica de color al lado de color y esfumados. Paleta de colores al óleo. Blanco de titanio, amarillo de cadmio, rojo de cadmio, rojo carmesí, violeta dioxazina, azul ultramar, negro marfil, rojo óxido y verde de cromo. Al momento de pintar, usaremos pinceles chatos, lengua de gato o angulares. Yo prefiero chatos. Algún redondo pequeño para detalles y mops variados. La cantidad de óleo a utilizar es escasa, pero a la vez debe cubrir la superficie. Estoy realizando mezclas para estas orquídeas, en las cuales siempre utilizaremos los siguientes colores: violeta dioxazina, blanco de titanio, rojo óxido para hacer tonos más rosados, azul ultramar y negro marfil para agrisar y oscurecer. A la vez también, con el azul ultramar se logra dar un toque más frío al tinte del color y a la temperatura. En este caso verán cómo distribuyo la materia y la voy levemente esfumando color al lado de color. Ya tengo comenzado el trabajo y les iré demostrando lo que hice anteriormente en estos pasos sucesivos. Mi pincelada es corta y siempre estoy generando una especie de paleta en el trabajo. Trabajo detalles y zonas amplias y voy saltando a veces de una zona del trabajo a una zona vecina. Utilizo el pincel que me es cómodo en cada sector. Ustedes hagan lo mismo. Cuando se trata de colores claros, no utilizo casi nunca el blanco puro. Por lo general, el blanco va a ser o cálido o frío. En este caso, si es cálido, a la mezcla de blanco y una pizca de violeta le agrego también una pizca de rojo inglés. Y si es más bien frío, a la mezcla de blanco con la pizca de violeta le agrego azul ultramar. En este momento estoy agregando un violeta puro para que sea bien vibrante el color y saturado. Y lo voy esfumando con el mismo pincel chato con el que estoy trabajando. A mí me resulta cómodo, pero cada uno tiene que encontrarse con el pincel adecuado, al tamaño de su flor. Y también, al momento de esfumar, deben seguir utilizando este pincel que escogieron. No utilicen los mops aún, no es el momento indicado. El mop solamente se usa para suavizar los buenos esfumados. Ahí verán cómo voy mezclando colores. Mezclo en la paleta a medida que necesito. Cambio de valores solamente secando mi pincel en una servilleta de papel. Nunca utilizo ni mediums ni ningún tipo de diluyente para cambiar de color. Solamente seco el pincel. Realizo detalles, todo lo necesario a medida que vea que puedo realizarlo. Redefino bordes. Trabajo en este proceso de primera etapa el máximo posible de detalles. Cuando cambien de colores, por ejemplo si van del violeta al amarillo, es conveniente que sequen muy bien el pincel o que cambien de pincel. Si usan diluyente para lavarlos, recuerden secarlos muy bien entre cada color, porque si llevan un poco de diluyente al color, cambia totalmente la textura del óleo y queremos que sea bien cubritivo. En este caso ya hice la transición al amarillo. Para pasar de un violeta a un amarillo, que son dos colores complementarios, es ideal que pasen por un poco de blanco como intermediario. Ese blanco contiene una pizca de violeta y una pizca de rojo inglés. Recuerden que para el valor claro no suelo usar el blanco puro. Cuando oscurezco, según el tono de la sombra, va a llevar la mezcla del violeta, una pizca de rojo inglés y negro o azul y negro. Eso se elige en base a la zona a trabajar. Se observa la temperatura y la intensidad de esa sombra.
Si esa sombra no es tan oscura, le agregaré también un poco de blanco. Cuando vean violetas rosados, no le agregué ningún rojo más que el óxido. Rojo óxido, rojo inglés, son el mismo color. Si no tuviesen rojo óxido o rojo inglés, pueden reemplazarlo por tierra de siena tostada. En este caso sí estoy usando blanco puro. Sentí que esa parte de una especie de campanilla que tiene esta orquídea necesitaba usar un poco de blanco puro. Igualmente quiero contarles que trabajo en etapas. Esta es la primera etapa. No importa cuánto la trabajen. Sin embargo, cuanto más la trabajen, menos trabajarán en las etapas siguientes. Pero eso depende de cada artista y cada artista hace lo que puede para el momento de aprendizaje en el que está. Sepan que si no logran el mismo resultado que el que yo estoy logrando en mi trabajo, van a poder agregar más etapas. Se los mostraré en otro video cuando les enseñe la técnica de veladuras. Continuamos, vamos a los detalles. Detalles como esos pliegues chiquitos que tiene el borde de esta campana de la orquídea. Estoy usando violeta. Quizá tenga un poco de negro, pero no de rojo inglés porque es frío. Utilizo un pincel chato chico, pero si les es cómodo también pueden pasar al redondo. Eso depende del tamaño de su obra. Y detalladamente, observando la fotografía, vamos creando el degradé de colores. Pintamos lo que vemos lo más parecido a la fotografía. Intentamos llegar a los resultados de lo que vemos en la fotografía. Lo que no podemos hacer en esta etapa, recuerden que lo van a poder hacer en una etapa siguiente con la técnica de veladuras. Verán que estoy colocando un poquito de blanco. En ese caso puede ser puro porque está tocando al violeta al lado y se está ensuciando. Mi trabajo también es una especie de paleta donde mezclo los colores. Es un espacio de creación, es un espacio de experimentación también. Mis pinceladas, recuerden que siempre son cortitas y que voy levemente fumando un color al lado del otro. Cuanto más corta es la pincelada, menos marca deja. Repito el detalle de la sombra y también cuando repito estos detalles, por lo general redibujo un poco el diseño. Esto puede llevar mucho tiempo. Les recomiendo tener mucha paciencia. Verán cómo va cambiando el esfumado, pero cuánto tiempo le dedico a este espacio tan pequeño. Verán la diferencia de valores y de intensidades que yo estoy utilizando en cada sector del trabajo. También verán la diferencia de tonalidades, intensidades y temperaturas. Eso es lo lindo de trabajar mezclando los colores en el momento y no con una espátula lograr solamente algunos colores que solamente me darían una especie de monocromía. Este tipo de trabajo genera mucho más dinamismo de color. Agregué más sombra y marqué mucho más ese pliegue. Aún sigo trabajando.
Fíjense que es un trabajo de paciencia y de tiempo. Les repito, como se nota ahí, estoy usando mucho violeta. Y en otras zonas verán que voy cambiando y voy agregando más azul o más rojo inglés o más negro. La observación en cada caso y en cada trabajo es lo que hace a que cada trabajo sea único, y cuanto más variedad, como les conté, de temperaturas, de valores y de colores existan o tintes, más lindo queda. Observen mucho la fotografía al momento de trabajar. De la misma manera procederemos con cada uno de estos pequeños pétalos. Continuar así el trabajo. Poca cantidad de pintura, la suficiente para cubrir la superficie. Oscureciendo donde es necesario, aclarando donde también lo sea y observando la temperatura del color. Les recuerdo algo muy importante. Siempre es primordial que tengan en cuenta que no importa si el tinte del color está perfecto, pero sí es muy importante que el valor sea el indicado para cada sector. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de la claridad o la oscuridad que tiene el color en sí. En una zona donde hay luz no podría nunca poner un color oscuro. Entonces de esa manera cambiaría totalmente el volumen. Por lo cual les recomiendo observar muy bien la fotografía al momento de pintar, como ya les dije antes, y darse cuenta dónde van los valores claros, dónde van los valores medios y dónde van los valores oscuros. De esta manera, más allá de los tintes de los colores, obtendremos buen volumen, que es lo que más nos interesa en esta primera etapa. Como verán, sigo esfumando con pinceladas pequeñas. Cuando agrego color lo hago de manera también liviana, escasa, y muy sutilmente voy integrando los colores entre sí o valores entre sí. Cambiando también los matices, agregando tonos más fríos. En ese momento, cuando el color se enfría, agrego azul ultramar, y si hace falta también grisarlo y desaturarlo, también agrego un poquito de negro a la mezcla esta grisada que conseguí al principio. Todo este trabajo se basa en la observación. La pintura realista es una pintura en la cual tengo que observar todo el tiempo la temperatura, la ubicación de los valores, para lograr algo parecido a la realidad. Cuando pasen a la parte central de esta especie de campana que tiene la orquídea, comiencen a utilizar una mezcla de negro y una pizca de rojo inglés para lograr un color muy oscuro, pero no negro puro, apenas amarronado. Trabajarán de esa manera esas manchitas que tiene este centro. Recuerden que si necesitan limpiar el pincel tiene que estar bien seco si usan diluyente, pero si no es recomendable solamente secarlo en una servilleta de papel. Yo en todo este trabajo no utilicé nunca el diluyente, salvo al momento de lavar mis pinceles. Prefiero el diluyente ecológico ya que no tiene ningún aroma. También podrían utilizar trementina ecológica, trementina común. No les recomiendo aguarrás porque lastima mucho los pinceles. Ahí estoy utilizando un pincel redondo, puede ser número 1, número 2.
relleno todos los espacios oscuros. Y con lo que me queda en el pincel arrastro un poquito entre medio de estas marcas que hice para dejar un poquito de materia, como si fuese una especie de pincel seco. Si veo que ese color puedo utilizarlo en otra zona del trabajo, como les dije, a veces voy saltando de un espacio al otro y utilizando el color donde todavía la pintura está fresca. Si la pintura estuviese seca, todos los retoques los haríamos en la etapa siguiente, la etapa de las veladuras. Como verán, ya estoy utilizando el tono siguiente, que es una mezcla de rojo de cadmio y amarillo de cadmio. Es un naranja bastante intenso. Volví al pincel chato, distribuyendo bien la cantidad de óleo sobre la superficie, pero que a la vez, como siempre les digo, que sea cubritiva. Por lo general, la gama de amarillos sobre los grises se vuelven un poco verdosas. No se preocupen si esto les sucede, en la etapa siguiente podrán corregir este detalle. Pongan solamente la cantidad de pintura necesaria como para poder trabajar bien el esfumado. Si ponen poca pintura se les va a translucir mucho el fondo, si ponen mucha pintura les va a costar mucho esfumar. Mientras hago este trabajo les cuento que voy variando según veo en la fotografía a este naranja que formé con el rojo de cadmio y el amarillo de cadmio. Se volverá cada vez más amarillo como están viendo ahora cuando me acerco a la parte violácea de los pétalos. Recuerden que entre el violeta y el amarillo, por ser complementarios, necesito que exista algún color que me haga de nexo entre esos dos. En este caso voy a usar al blanco con una pizca de violeta y de rojo inglés. Un rosado muy claro. Y cuando fume a ese amarillo con esa zona de blanco, lo voy a hacer sutilmente. Tomé un pincel más grande porque la superficie a cubrir así lo amerita. Tómense la libertad de hacerlo en cada zona que trabajen. Y como ya les dije, siempre utilicen los pinceles que les sean cómodos para cada espacio. Esfumo con pinceladas cortas siempre un color con el otro, siguiendo la forma en la que los dos se encuentran. Cuando ya terminé de poner todas las zonas de amarillos y amarillos anaranjados, como les conté anteriormente, utilizo una mezcla de blanco con una pizca de rojo inglés y, si es necesario, una pizca de violeta. Si ven que el color se les ensucia, no pongan el violeta y solamente usen el blanco con una pizca de rojo inglés o rojo óxido, que es el mismo color como ya les mencioné anteriormente. Este color va a ser el nexo entre una zona cálida y una fría y entre dos complementarios. Si los dos complementarios, como el amarillo y el violeta, se mezclaran, se formaría un color sucio amarronado, por lo cual evitamos que esto suceda como sucede en la naturaleza, en este caso que justamente ese blanco está entre medio. Es un blanco sucio, pero es un blanco. Realizaré todo este sector blanco con este pincel y con este color. Y a continuación también me dedicaré a los detalles que tengan que ver con el mismo tono en el resto de este pétalo de esta campana. Asocio a las partes de la flor con formas. La campana es una especie de cilindro y queremos que quede con esa forma de tubo. Como verán, solamente pongo el color blanco donde realmente va. Cuiden los sectores donde va a ir el violeta. Si ustedes quieren que el violeta quede intenso, no tienen que poner blanco debajo. Cuando digo violeta, puede ser
la variedad de violetas que necesite esta flor. Pueden ser violetas puros, pueden ser violetas azulados o violetas rojizos. La imagen cambió levemente de color por un tema de iluminación. La van a ver un poco más azulada, pero no se dejen llevar por esto, simplemente sigan lo que es la explicación. Ese pétalo igual es más azulado, tienen la mezcla del violeta dioxazina azul ultramar y una pizca de negro. También aclaré con blanco porque el color no está totalmente puro. Ahí estoy agregando más color puro. Como siempre, utilizando el pincel que me es cómodo. Distribuyendo la pintura de manera tal de ubicarlo en el sector adecuado. Recuerden que la ubicación de los valores es lo más importante en la primera etapa para dar buen volumen. Aclaré el color con una pizca de blanco. Y así continúo pintando. Este es un pétalo de relleno, un pétalo que queda como detrás de esta zona. Necesitaba hacerlo para ver cómo iba a generar el contraste de la zona del pétalo de la campana. Muchos pintores comienzan su obra pintando el fondo y luego pintan a las flores o al objeto que estén pintando sobre ese fondo. Para mí es indiferente la elección de pintar una cosa o la otra. Lo que sí sé es que si pinto el fondo primero voy a tener que esperar a que seque y puede que eso demore, por lo cual prefiero pintar al objeto primero y luego al fondo. El fondo será demostrado en otra de las clases de estos videos. Como verán, cambié la temperatura levemente de esta variedad de violáceos y puse más violeta y menos azul en esa zona central. Con pinceladas cortas, como siempre les digo, realizo el esfumado en el sentido en el que pongo los valores. Y así voy logrando esfumados casi perfectos. Si es necesario, más tarde mopearé. Agrego más contraste donde pueda y vea que es necesario. Ahí, como verán, el color que estoy utilizando es un poco más violáceo y tiene un poco de rojo inglés. Calculo dónde terminaría este pétalo. También lo hago del otro lado, observando la fotografía como siempre. Y continúo por detrás del otro pétalo. Tengan en cuenta que cuando pinto no supero las líneas donde comienza el pétalo del lado. Soy muy prolija en esto. Guardo cada espacio para cada color y para cada pétalo. La manera en que trabajo sería como armar un mapa de valores sobre la superficie y esfumarlos. Como verán, siempre integro, como ven en la forma en que van las líneas de los valores, lo que siempre les digo, se los vuelvo a decir. Esfumo, suavizando con pinceladas cortas y muy suaves. Calculo la presión de mi mano, ejerzo la presión necesaria para cada zona. Si presiono mucho y se me fuman mucho los valores, entonces deberé aflojar la presión de mi mano. Como siempre les digo, cuando veo un color lo puedo corregir y lo tengo en la mano, lo corrijo. En este caso voy a realizar solamente este sector de fondo para generar un recorte para estos pétalos.
solamente negro marfil, con un pincel redondo por ser un sector chico, y relleno esa especie de forma triangular. Cada color de al lado está fresco. Todo esto que pinté hasta ahora está fresco. El sector de abajo es un poco más claro y más verdoso. Al pincel solamente lo sequé en una servilleta de papel y le agregué un poco de verde de cromo. Entonces, al mezclarse con el negro que me quedaba en el pincel, obtengo un verde oscuro. También se trata de un sector triangular y relleno para ver mejor el recorte entre pétalos. Lo que es la totalidad del fondo grande la voy a hacer en otra etapa. Redefino bordes con un poquito más de oscuridad, o sea, más negro. Si el verde fuera azulado, también podría agregarle un poquito de azul ultramar. Si es necesario, vuelvo el pétalo y con un pincel y mucho detalle suavizo. A veces suavizo un poco a la figura que queda cerca del fondo con el fondo, como estoy haciendo en este momento, levemente. Eso genera más realismo y profundidad en la obra. El pincel sigue siendo un chato muy chico. Iré al otro sector y trabajaré directamente con el verde de cromo. Este es un verde de cromo bastante claro, pero si tienen un verde de cromo más oscuro pueden agregarle amarillo de cadmio. Cuando genero sombras, en este caso utilizo negro y una pizca de azul ultramar, porque veo en la fotografía que este sector es un oscuro más frío. Toco un poco de verde y como el pincel estaba sucio de negro, va a salir un verde más oscuro de la mezcla de estos dos. A la vez que pongo el color, lo suavizo levemente con el color de al lado. Cada sector tiene que ser evaluado en cuanto a cuánto esfumarlo entre el color de al lado. A veces las zonas no son tan esfumadas y otras veces sí se trata de esfumados muy detallados. Completo. Y a continuación oscurezco este sector de este extremo. Fíjense que sigue siendo la mezcla del verde, negro y si hace falta enfriarlo utilizo también azul. Marco la zona de una especie de tronquito o cabito que hay por ahí, que está fuera de foco. Y en este caso agregando un poco de rojo óxido o inglés, estoy haciendo el color que veo en la fotografía. Levemente esfumado, es un fuera de foco. Oscurezco con un poco de negro y sigo trabajando hasta quedar conforme con este resultado. El desenfoque siempre se logra tocando un costado y el otro del encuentro entre dos colores. Pasamos al siguiente pétalo. Un pétalo como los que ya ven que pinté anteriormente antes de empezar este video. Una mezcla muy oscura de negro, pizca de blanco, un poquito de rojo inglés y violeta. Evalúen cada zona y cada color a utilizar.
Agrego más violeta. Y sigo con la misma mezcla que utilicé al principio para generar una especie de nervadura. A continuación, con el verde de cromo, apenas sucio con un poco de rojo inglés, coloco una zona verdosa que tiene este pétalo y lo oscurezco con un poco de negro para ir a estas zonas de sombra, y lo voy colocando de manera sutil y con poca cantidad. Observen que el pincel no está completamente limpio. Del otro lado tiene un poco de lila que vengo utilizando en los pétalos. En este caso estoy agregando más negro con violeta. Y ahora sequé el pincel para sacar el excedente de color y agrego una especie de tono lila, de blanco, violeta y una pizca de rojo inglés, o de azul si es necesario. Observen la fotografía. A la misma mezcla le agrego más violeta y más azul en este caso. Si es más erizado, también puedo agregarle un poquito de negro. Suavizo entre cada uno de los valores que voy utilizando, levemente y siguiendo la forma en la que estos valores se encuentran. Como verán, trabajo por sectores y con pinceladas cortas, como ya les dije. El movimiento de mi pincel también tiene que ver con la forma en que se encuentran los valores. Aclaro aún más los colores con más blanco. El pincel está sucio, por lo cual el blanco no va a ser totalmente blanco. Más blanco aún, casi puro. Prolija con los bordes, no me paso al pétalo siguiente. Y sigo distribuyendo la pintura. Oscurecí un poco al tono siguiente, le agregué más violeta, como verán está súper saturado el color. Y se va a ir mezclando con esa especie de nervadura y el verde de arriba. También así con el claro que estoy colocando ahora. Como este es un pétalo menos importante y con menos detalle, puedo extender un poquito más mi pincelada y no hacerla tan corta en sectores grandes. Esfumo más la nervadura ya que se desvanece y está más desenfocada. Como verán, voy aclarando, observando siempre la fotografía, y sigo de esta manera, colocando la pintura y esfumando en este pétalo. Agregué más violeta con un poquito de azul ultramar. Enfriando así los sectores que estoy tocando. Sigo con ese tono más azulado, pero que siempre tiene violeta. En este caso le agrego un poquito de rojo inglés con violeta. No utilicé en ningún sector de esta orquídea el rojo carmesí. Tengan mucho cuidado con el rojo carmesí, es un color demasiado intenso para esta primera etapa. Más blanco, aclarando. El blanco siempre está sucio por el color anterior. Recuerden que no limpio los pinceles con ningún diluyente, salvo que no tengan otros y que sea necesario. Solamente los seco. En todo este trabajo, como ya les conté, en ningún momento usé diluyente y limpié los pinceles. Continúo
poniendo cada valor en su lugar y cada tinte o temperatura de color en su lugar. Los colores pueden ser más fríos, más cálidos, eso es la temperatura. Más oscuros, más claros, eso es un tema de valores, y la intensidad es la saturación de los colores. Cuando los quiero desaturar, los voy a intentar neutralizar. En este caso utilizo el negro y el rojo inglés para desaturar el violeta. Para enfriarlo, el azul ultramar. Y si solo quiero agregarle un toque cálido, el rojo inglés sin negro. Verán en otros pétalos que son mucho más rojizos, el violeta tiene solamente rojo inglés. Sigo esfumando, cuidado con el pétalo de arriba. Recuerden conservar la forma de cada pétalo y no pasarse de un pétalo al otro. Muy prolijos en los bordes. Si veo que es necesario, como ya les dije, de un pétalo voy al otro y utilizo ese mismo color o valor. Cada zona merece una presión y una pincelada en especial. Ténganlo en cuenta, intenten ir más lentamente, más despacio en la zona necesaria, esfumar más las líneas para sacar el enfoque, pero dejar también el enfoque en los cortes entre pétalos, y esto va a ir generando el realismo necesario para la obra. Una vez terminado el pétalo, continuaré con este sector de fondo, solamente porque es chiquito y porque me ayuda a ver más, como les dije antes, cómo voy viendo la forma y el contraste de mis pétalos. Utilizo un poco de verde, de cromo, y a veces vuelvo al pétalo y retoco los bordes. Decido aclarar un poco más el pétalo de arriba, ya que los valores o colores actúan según lo que tengan al lado. Continúo con el fondo y a ese verde de cromo que les dije que utilizaba le agrego un poco de blanco y de negro, simplemente para desaturarlo. Un poco de azul. Todo es de a pizcas. La mezcla la estoy realizando sobre el cuadro. Es una especie de paleta, a la vez mi obra. Esfumo. Y sigo a continuación oscureciendo un poquito más. Para oscurecer utilizo el negro. Y vamos desparramándolo en la superficie, de manera tal de cubrir este espacio que es más oscuro, cuidando mucho el borde del pétalo, apoyando el dedo para tener una especie de sostén y a la vez tener más pulso para seguir con este espacio y rellenar todo este sector de fondo. Aclaré un poco el gris con un poco de blanco y esfumo con lo anterior. De esta manera vemos cómo se va destacando la flor y se recorta el fondo. Volvemos a este centro de esta especie de campana donde termina en pliegues como volados. Vuelvo a retocar un poco el blanco con la pizca de rojo inglés. La pintura sigue fresca. Comenzaré a hacer algunos detalles que también tienen los pliegues del borde de este sector del pétalo. Con cuidado, la pintura al lado está fresca, así que con mucho cuidado y pulso para estos lugares.
Si el pincel chato no les es cómodo, pueden utilizar el pincel redondo. Siempre observen la fotografía. A continuación, utilizo un violeta saturado, puro como sale del pomo, pero que iré modificando a medida que vea que es necesario según la fotografía, aclarando, enfriando o encalideciendo. Observen la fotografía. Cuando lo vean más azulado, le agregan azul ultramar. Cuando lo vean más cálido o rosado, le agregan rojo inglés o rojo óxido. Y si es necesario aclarar, pizca de blanco. Vamos a generar una especie de mapa de valores y después vamos a esfumar todo este sector. Comencé por los valores más oscuros. Luego colocaré los valores medios y por último los claros o semiclaros. En este momento, cuando coloco estos oscuros, lo que puedo hacer es ir variando, como ya les dije, el matiz, agregar colores más cálidos, más fríos, y también puede ser un poco más claro o más oscuro. Observen la fotografía y ahí verán que es más frío el tono. La demostración de la técnica no implica que ustedes al momento de pintar sus obras no miren sus fotografías. Como verán, hay una linda variedad de violetas, azulados, puros y más rojizos en todo este sector del pétalo. Continúan de esta manera agregando color y rellenando todo este sector. Cuidando, como siempre les digo, los sectores que son de otros colores o valores. En este momento no estoy esfumando un color al lado del otro. Al tratarse de una zona bastante compleja, prefiero poner todos los valores y después esfumarlos y cerciorarme de que la ubicación de cada color esté en el lugar adecuado. Cuando cambien de color, solamente sequen el pincel y agregando color blanco van a aclarar y van a modificar si quieren enfriar con azul ultramar y si quieren encalidecer con rojo óxido. Comenzamos por estos valores medios. En este caso se ve más cálido, o sea que tiene rojo óxido. Debemos ser muy minuciosos al momento de observar la fotografía, aunque ya en el patrón estaban un poco marcadas estas formas. Nunca debemos dejar de respetar la forma que tiene este pétalo. Si cambiamos esas formas, cambiamos totalmente el movimiento que tiene este pétalo, como así también el del resto de la flor.
Cuando se vuelve más rojizo, al violeta se le agrega rojo óxido. Por supuesto estoy trabajando con mezclas que tienen blanco, son valores medios. Entre el valor claro y el oscuro siempre debe existir un valor medio. Mínimamente, cuando hablamos de volumen, vamos a trabajar con 3 valores, lo cual no quiere decir que no podamos trabajar con más aún. En este caso hay más, pero mínimamente partimos de 3 valores. Recuerden colocar la cantidad ideal de pintura, no pasarse en la cantidad, es más difícil de fumar después. Solamente necesitamos la cantidad de pintura como para cubrir perfectamente la superficie y que ésta se deslice bien. Tampoco tiene que costarnos trabajo esparcirla sobre la superficie. Casi culminando entonces con la zona de valores medios, ya nos vamos acercando a los colores más claros, las zonas de luz. Recuerden para eso limpiar el pincel solamente en el papel y agregar blanco al color que antes tenían. En este caso, como verán, estoy dando pequeños toques de color apenas más claros alrededor de los sectores oscuros y son líneas finitas o más anchas de acuerdo a el mapa que necesite este sector del pétalo de esta flor. Si lo ven más rosado, quiere decir que el color tiene más rojo óxido o inglés. Si lo ven más azulado, más azul. Limpien cuando tomen otro color, sin humedecer el pincel. En este caso, el color es más azulado. Limpié, tomé el mismo tono, o violeta con blanco, y le agregué un poquito de azul ultramar. Si es necesario, observando siempre la fotografía, utilizo más o menos blanco. Ubicar los valores es como leer la forma del volumen de una fotografía, en este caso, o de un diseño. Es un proceso de aprendizaje que uno va obteniendo a medida que practica y practica, va ubicando de esta manera cada uno de los valores donde corresponden, y de esta manera es mucho más fácil al momento de fumar y de lograr un buen efecto realista. Ese tono que estoy usando en este momento es más azulado, por lo cual es más frío. En este caso aún aclaré más con blanco. Soy minuciosa y respeto mucho las formas de las terminaciones de los pétalos sin invadir al pétalo siguiente. Ya casi culminando con la ubicación de los últimos valores claros. Voy a terminar de completar todo el mapa de valores de esta zona del pétalo de esta flor. A
continuación, seco muy bien el pincel antes de empezar con el esfumado. Solamente lo seco. Y comienzo levemente, según lo que me indique la fotografía que cada sector necesita, a integrar un valor al lado del otro valor, color al lado de color, y el esfumado en este momento sería sutil en zonas y más intenso en otras. Muy sutil en esta zona, cuidado, estamos trabajando con dos colores complementarios y están muy cerca. Si el efecto genera un amarronado en alguna zona, no se preocupen, en la etapa siguiente será corregido. Suavizo e integro con leves pinceladas y muy cortitas y muy suaves, con poca presión. En la pincelada muy poca presión para no esfumar de más. Hay pétalos que merecen zonas muy esfumadas y hay otros que no. Observemos, no todo es lo mismo para cada sector del diseño. Siempre fumo entre dos valores a la vez. Antes estaba trabajando entre el claro y el medio. Ahora estoy trabajando entre el medio y el oscuro. Y así lo puedo hacer por sectores. Sigo esfumando con mucha paciencia. Mucha paciencia. Si es necesario, no agreguen más pintura, pero sí sequen el pincel de vez en cuando para sacar el excedente de pintura que éste va acumulando. Yo me retiro y seco el pincel, no es que estoy agregando pintura. No les conviene agregar pintura, si agregan pintura más difícil va a ser esfumar. Continuamos de esta manera esfumando. Cuando sentimos que el pincel se ensucia y me ensucia valores más claros, seco el pincel en el papel y vuelvo a seguir esfumando, sin agregar más pintura. Vean que al esfumar nunca cambio la forma en que apliqué los valores. Esa construcción que hice de mapa de valores no tiene que ser destruida al momento de esfumar. Observando siempre la fotografía, me fijo cuánto tengo que integrar un valor al lado de su vecino. Recuerden que no es necesario que todo quede perfecto en esta etapa, pero que vamos a intentar llevarlo lo más cercano posible a la fotografía. Después trabajaremos la etapa de veladuras una vez seco este trabajo. Ya casi culminando el esfumado, siempre con este pincel chato. Pueden usar también angular o lengua de gato, lo que a ustedes más les guste. Yo siempre elijo los pinceles chatos o algún que otro redondo para detalles más chicos, pero la decisión es de ustedes. Lo mismo con respecto al tamaño de los pinceles. Dejo a su elección qué tamaños utilizar, también con respecto a las bases y el tamaño de proyecto que estén trabajando. Los pinceles preferentemente son de pelo sintético, en buen estado, o también pueden utilizar pinceles de pelo de Marta. Cuando llego a sectores delicados como bordes pétalos, voy con aún más cautela.
retiro el pincel, siempre es para secarlo si es que necesito volver a esfumar. Si ya logré el ideal de mi esfumado con el pincel chato, puedo entonces pasar al pincel mop, con el cual, de manera direccional, iré en el sentido en el que coloqué a los valores en su mapa, suavizando con una especie de caricia muy suave, casi en el aire. El pincel casi no tiene que tocar la pintura, es apenas un apoyo. Leve como para ayudarnos a suavizar las pinceladas que nos deja el pincel chato. Muy suave. Lo puedo ir secando también a medida que se vaya ensuciando, pero debe ser tan leve la presión que casi no debería ensuciarse. Con este pincel solamente suavizo las pinceladas. No es el pincel ideal para esfumar. El pincel que rompe el corte entre valores es el pincel chato. Sigo de esta manera, suavizando hasta lograr el acabado que la fotografía me esté pidiendo. Seco para sacar excedente de pintura que pueda acumular y sigo integrando. Integro también, como les dije, lo que veo que la fotografía necesita en cada sector de cada pétalo o de cada parte de este trabajo. Verán que el trabajo del mop no es muy diferente al del pincel chato. Simplemente la variación que tiene entre uno y otro es que la presión es mucho más suave. Suavizo para desenfocar un poco estas zonas oscuras que tiene el centro de esta flor. Este mop es un mop chico, adecuado al sector que estoy trabajando. Pero en cambio este es más grande, como una especie de brocha, que quepa dentro de este pétalo, nunca más grande. Este pincel se usa para suavizar más y generalmente, pero con este mop más grande no me conviene llegar a los bordes de los pétalos, si no puede salirse la pintura. Cuanto más grande es el mop, menos marcas deja, pero a la vez tengan cuidado en no irse de los bordes. Este pincel puede ser utilizado en cada sector que trabajen si ustedes lo creen necesario. El mop es un pincel auxiliar a la pintura. No todos los pintores lo utilizan, ni tampoco es necesario utilizarlo. Solamente los que queremos un acabado un poco más pulido, a veces lo elegimos, a veces no. Hay pétalos que lo necesitan, hay pétalos que quizá no. Ustedes vayan observando dónde es necesario y dónde les es conveniente utilizar el mop. Bueno, con esto concluiríamos con la explicación de la primera parte de este video. Deseo entonces que puedan realizar las dos orquídeas como tarea de esta primera parte del video.